Una de las observaciones que puedo hacer en este contexto en el que estamos es que estamos bien bendecidos. Ah, Tenemos mucho. Y yo no sé si tú has contado las bendiciones que el Señor ha puesto en tus manos, pero creo que somos una iglesia y somos una sociedad muy bendecida de parte del Señor. Recuerdo yo haber crecido en un lugar en donde, bueno, no había tanta abundancia como la que tenemos aquí. Lo difícil con este asunto de experimentar y de tener la bendición del Señor es que aquellos que no tuvimos ciertas cosas cuando éramos niños o cuando íbamos creciendo o en alguna temporada de nuestra vida en donde había escasez, una vez que empezamos a tener un poco más, se nos olvidan esos tiempos de escasez. Y yo recuerdo que cuando yo y mi hermano y yo éramos pequeños, bueno, no teníamos mucho, pero teníamos suficiente para vivir pues decentemente, pero había muchos niños de nuestra edad en la comunidad que no tenían mucho para poder subsistir. Llegó la temporada en donde por fin nosotros nos encontramos con Jesús, o Jesús se encontró con nosotros. Y eso trajo un impacto muy tremendo en nuestras vidas y empezamos a ser parte de una pequeña congregación ahí en la ciudad de Tijuana. Yo creo no había más de 100 personas y ya era una iglesia que tenía bastantes años. Había muchas necesidades en esa pequeña congregación. Ahorita ya no es tan pequeña como en aquel tiempo. Dios ha bendecido abundantemente, pero lo que yo recuerdo, las vivencias que yo tengo de haber estado en ese contexto, realmente creo que son relevantes para mí comunicarlas con ustedes para que entiendan de dónde vengo y a dónde voy. Okay. Primero, de dónde vengo. Vengo de un lugar en donde había mucha necesidad. Acepté al Señor cuando tenía 12 años, y si hacemos cuentas, bueno, esto pudo haber sido al inicio de los 90s. Y al inicio de los 90s del siglo pasado, para ustedes que están muy jovencitos y no entienden, a finales de los 90s en México no había una gran demografía de personas cristianas que fueran protestantes. La mayoría de las personas eran personas que habían heredado la religión popular. Entonces, cuando yo acepté al Señor y empecé a ir a esta iglesia, pronto me di cuenta en la secundaria en la que yo iba que yo era el único cristiano, al menos que yo conocía. No conocía a ningún otro cristiano. Así es de que me gustaría que tú pensaras en eso por un momento y las implicaciones de todo eso. Las implicaciones prácticamente fueron que me convertí en un blanco de burla, en un objeto de burla para muchos de mis amiguitos. Ahora, lo que sí puedo decir es que no tenía y nunca he tenido una personalidad, vaya, que se deje doblegar muy sencillamente. Entonces, mayormente me reía porque en realidad decían cosas que me daban cura, ¿no? Me decían cosas que me hacían reír, que el hermano Sol, que la atalaya, que la alabaré y puras de esas, y hasta a mí me daba risa, ¿no? Pero había este constante hablar en mi contra. Y luego cuando íbamos a la iglesia, sentíamos por fin, y esto lo experimentamos todos nosotros como familia, sentíamos que por fin estábamos en casa, que por fin estábamos en medio de nuestra familia, porque aún nuestra familia, dicho que todo esto del protestantismo y el cristianismo era algo nuevo para ellos, no sabían qué hacer con nosotros. Ahora, algunos de ustedes no tienen las mismas experiencias que yo tuve cuando era un jovencito que recién acepté al Señor. Algunos de ustedes tuvieron peores experiencias. Algunos de ustedes, sus familias los abandonaron. Algunos de ustedes, sus familias los dejaron. Algunos de ustedes los expulsaron de sus pueblos por seguir a Jesús. El asunto es que ahora estamos aquí. Estamos en un lugar en donde podemos decir: wow, qué bendición, qué libertad, qué gozo, qué alegría poder servir al Señor. Y en realidad nadie nos da carrilla, nadie nos da presión, nadie está en nuestra contra. Podemos sentir siendo cristianos en esta nación. Sin embargo, la diferencia que yo observo entre el contexto en el que estaba y el contexto en el que estoy es que en el contexto en el que yo estaba había hambre. En el contexto en el que estoy, me doy cuenta que muchos de nosotros no tenemos hambre. En el contexto en el que yo estaba, la iglesia estaba apasionada y encendida por el Señor.
Los cantos eran de guerra, eran de batalla, eran de victoria. Sabíamos que teníamos que sobrevivir en un ambiente hostil. El día de hoy estamos en un ambiente muy amigable, en donde muy fácilmente podemos ser cristianos. ¿Y quién canta de guerra? ¿Quién considera que hay batalla? ¿Quién habla acerca de victoria y de batallas y de cosas como esas? Absolutamente nadie. Eso es lo que cantábamos. Eso es lo que creíamos. Porque así eran los hoyos en donde sentíamos que estábamos. Y ahora estamos aquí en una sociedad en donde hay muchísimo y no ha sido difícil para nosotros simplemente seguir consumiendo. Y sí estamos agradecidos, pero no hay hambre. No hay hambre. Y el día de hoy lo que quiero comunicarte es de que en algún momento tú y yo vamos a tener que reconocer que si tal vez nuestros cuerpos físicos no tienen hambre, hay otras partes de nuestro ser que sí lo tienen. Todavía hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Y lo único que necesitamos hacer es observar a la gente a nuestro alrededor y darnos cuenta. Verás, la semana pasada tuvimos la oportunidad, Jemima y yo, de ir a ver una película. Si no la has visto, se llama Sounds of Freedom. Vimos esa película, salimos de esa película con una gran pesadez a causa de la necesidad. Y tú y yo no podemos hacer mucho para solventar la necesidad de las personas a nuestro alrededor, pero tal vez podemos hacer algo. Pero no vas a buscar satisfacerte, no vas a buscar llenarte, a menos que empieces a observar la necesidad en ti mismo y en las personas que están a tu lado. Pero ahorita no vemos la necesidad. ¿Sabes qué es lo que vemos? El dólar. ¿Sabes qué es lo que vemos? La oportunidad de trabajar más, la oportunidad de estar más ocupados. Eso es lo que vemos. Tenemos todo menos hambre de Dios. Y Dios está queriendo hablar a nuestras vidas. Y nos quiere hacer saber que a pesar de que tengamos recursos limitados, Él quiere invitarnos a que apuntemos a la gente a Jesús. Él quiere invitarnos a que nosotros seamos como Juan el Bautista, apuntando a las personas a Cristo Jesús. El tema que el día de hoy te quiero compartir lo he titulado Satisfaciendo nuestras necesidades. Y yo no sé qué es o cuál es la necesidad que tú traigas en este día, pero lo que quiero decirte es que Jesús quiere encontrarse contigo en medio de tu necesidad. La Biblia nos enseña a partir del versículo 1 en Juan capítulo 6, si lo puedes abrir en la escritura. Nos enseña que el Señor Jesucristo cruzó el mar de Galilea para un lugar en donde había un grupo de personas deseando estar con Él. Este grupo de personas estaban siguiéndolo porque el Señor había hecho ya muchos milagros entre ellos. Y obviamente cuando el Señor hace milagros y hace prodigios, la gente quiere estar ahí. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que se subió a la montaña con sus discípulos. Y desde ahí, desde la montaña, desde un lugar más elevado, empezó a ver a las personas a su alrededor. Empezó a ver a esta gente que estaba buscando a Jesús. Así como yo estoy en una posición ahorita privilegiada en donde puedo verlos absolutamente a todos y cada uno de ustedes, así el Señor estaba en una posición observándolos a todos. Ahora a Juan no se le olvida dar un detalle muy importante. No se le olvida decir que era el tiempo del festival de la Pascua, el festival judío más importante. Y cuando Jesús ve a estas personas que en lugar de estar, y muy probablemente eran personas que estaban en camino para llegar a Jerusalén, pero todavía no llegaban a su destino, el Señor Jesucristo los ve y vio la necesidad que ellos tenían. Esas personas iban a lo mejor a ir a observar la Pascua, y tú y yo tenemos que recordar que esta es una celebración muy importante para los judíos, porque es la celebración en donde ellos recuerdan que fueron liberados de esclavitud, que fueron liberados de la opresión que tenían en Egipto. Y Dios hizo algo poderoso.
Dios los liberó, usó a un caudillo, a un hombre llamado Moisés para liberarlos. Dios permitió que cruzaran el mar en seco. Y una vez que ya eran libres, el Señor proveyó para ellos todo lo que necesitaban. Tenían hambre, les dio maná del cielo y les dio codornices. Tenían sed, golpeó Moisés una roca y de ahí fluyó el agua. Todo lo que necesitaban lo tenían en el Señor. Y ahora vemos a Jesús amplificando, como quien dice, el éxodo. La historia continúa. Hay todavía muchas personas viviendo en esclavitud. Y lo único que necesitas es, si entiendes el lenguaje inglés, es ir a ver la película y darte cuenta que millones de personas todavía viven en esclavitud física. Pero millones y billones de personas todavía viven en esclavitud del pecado y de la muerte. Y una vez que el Señor libera de la esclavitud, Él provee todo lo que las personas necesitan. Eso es lo que Dios quiere hacer, eso es lo que Dios ha hecho. Y ahora Jesús tiene la oportunidad de demostrarlo, tiene la oportunidad de hacerlo vivo, de hacerlo legítimo, de hacerlo presente a la sociedad de sus tiempos. Y eso nos permite a nosotros recordar que Jesús conoce muy bien nuestras necesidades. En lugar de estar en el festival en Jerusalén, en el festival de la Pascua, estas personas habían decidido venir a escuchar a Jesús. Y eso tenía un mérito. Habían abandonado por esta ocasión sus tradiciones. Habían abandonado por esta ocasión queriendo estar entre los líderes religiosos que ellos conocían muy bien, para ahora estar siguiendo a este rabí. Pero no porque tenían interés en el rabí, tenían interés en lo que él estaba haciendo por ellos. Estaba sanando a sus enfermos. Estaba haciendo milagros y prodigios asombrosos. Ellos era lo que miraban acerca de Jesús. Ellos miraban lo superficial, ellos miraban solamente el poder que emanaba de él, pero el Señor veía algo diferente. El Señor miraba la profundidad de su corazón. Cuando Jesús, dice el versículo 5, alzó la vista y vio una gran multitud que venía a él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esta gente ya nos está siguiendo por unos cuantos días. Yo sé que tienen hambre. Nadie de entre la multitud se preguntó si Jesús tenía hambre. Aquí el que se preguntó si la gente tenía hambre era Jesús. ¿Te das cuenta de cómo es la situación? El Señor los está ministrando, les está enseñando, les está dando milagros y prodigios, y aún el Señor es el que se da cuenta que ellos tienen hambre. Él no ignora tu necesidad. Él sabe que tienes hambre. Y a lo mejor nuestros vientres están regordetes y nuestros cachetes bien inflamados de que nos damos el lujo de comer 3 veces al día. Pero algunos de nosotros crecimos en lugares en donde no había de eso. El Señor Jesucristo se da el tiempo para pensar en la gran multitud. Sabía que tenían hambre y le pregunta a Felipe: Felipe, ¿de dónde vamos a comprar? ¿De dónde vamos a traer el pan para saciar la necesidad de estas personas? Y Felipe, que ya había caminado con el Señor por lo menos algunos meses, no sabe. ¿Sabes qué hace? Saca la calculadora y empieza a hacer cuentas. Felipe, se te ha olvidado el agua que fue transformada en vino. Felipe, esta es una pregunta retórica. La solución está frente a ti, pero no te das cuenta. Felipe, a estas alturas ya conoces demasiado a Jesús y te has sentido muy cómodo en la presencia de Jesús. Pero en este momento no tienes la idea de que Jesús es la solución para este problema. Y así algunos de nosotros venimos a este lugar, todavía venimos derrotados, todavía venimos sintiéndonos poca cosa, todavía venimos sintiéndonos afligidos, abandonados, aislados, sin darnos cuenta que estamos en el lugar, sin darnos cuenta que estamos con la persona.
El problema es que no había un Norgate ahí en la esquina para ir a comprar tanta comida. No había un Vallarta para alimentar a esta gran multitud. 5,000 hombres adultos y pues quién sabe cuántas mujeres y niños. Una multitud de 15,000 a 20,000 personas. El Señor ve su necesidad. Jesús los vio. Y yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás enfrentando el día de hoy. Déjame decirte una cosa, tú no tienes por qué tener la respuesta. Si no sabes de dónde va a venir la provisión, si no sabes cómo va a llegar la solución, si no sabes cómo las cosas se van a arreglar, si no tienes idea, no tienes que tener la respuesta. Tienes que estar en buena compañía, es todo. En la compañía de Jesús no falta nada. Cuando yo tenía 12 años yo sentía que no me faltaba nada. En ese tiempo no teníamos mucha feria y mis papás nos tenían que hacer decidir a mí y a mi hermano el fin de semana, que era el día que comíamos en la calle y nos comíamos unos taquitos. Entonces nos decían, ¿sabes qué? Como éramos muy comelones, nos decían, nada más tenemos para 3 tacos. Y yo no sé a quién se le ocurrió que los tacos y las sodas costaban exactamente lo mismo. Okay. Entonces nuestros papás nos decían, nada más hay comida, les podemos comprar 3 tacos o 2 tacos y una soda. ¿Qué crees que los dragones de nosotros queríamos mejor? Pues 3 tacos y nos pasábamos los tacos pues con aire o con saliva. No había suficiente, pero había hambre. Y lo que sí te puedo decir es que esos fueron unos de los mejores años de mi vida. En una iglesia en donde muchas veces el predicador no sabía ni lo que estaba predicando. En una iglesia en donde los músicos ni siquiera estaban bien orquestados y organizados. En una iglesia en donde ni siquiera había pantallas y todo tipo de cosas que hacen las cosas súper sencillas para nosotros conectar con Dios. Y aún así no conectamos. En aquel tiempo no se ocupaba nada de eso porque había hambre. Cada reunión terminaba con la gente en el altar, en la plataforma, orando, entregando sus vidas al Señor, rogando delante del Señor porque había hambre. Ay, ¿por qué las cosas están así en esta sociedad? Tenemos mucho, ese es el problema. Ahora, el problema no es tener mucho, el problema es que no sabemos qué hacer con lo mucho que tenemos. Y eso nos roba el sueño, porque queremos más. Y no hay hambre. Pero el Señor sabe que tenemos hambre. Y no importa si no sabemos cuál es la solución. A Él no le preocupa que tú y yo no sepamos cuál es la solución. Jesús no espera que tengamos la solución. Jesus doesn't expect us to have the solution. Fíjate lo que, señores, increíble, hermoso, maravilloso. Tenía un sentido también muy especial y un tacto muy especial para tratar con sus discípulos. Dice el versículo 6, esto lo dijo solo para poner a prueba ¿a quién? A Felipe, porque él ya sabía qué es lo que él iba a hacer. Él ya sabía que tenían hambre. Él ya dice, la solución ya está preparada. ¿A poco crees que Jesús está ahí? Ay, ahora ¿cómo le voy a hacer con el tremendo problemón de Chonita? No. Ay, ahora ¿cómo le voy a hacer ahora con esta enfermedad de Panchito? No. Él no está temblando. Él nos está probando. Pero muchos de nosotros no hemos pasado la prueba. No tenemos hambre. Y no caminamos con la persona que es capaz de saciar de bien nuestra boca. Versículo 7. Mira la respuesta de Felipe.
Indudablemente era un matemático, como algunos de nosotros cuando nos dicen que si queremos trabajar horas extras inmediatamente, tiempo y medio, absolutamente. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. ¿Sabes qué? Se ocupan 8 meses de salario para alimentar a esta multitud de personas y nada más les daríamos un bocado. No hay nada de malo con hacer cuentas. Pero a Felipe se le había olvidado que en su suma faltaba un número muy importante. Se le había olvidado sumar a Jesús. Así como a algunos de nosotros. Se nos olvida sumar que Jesús está presente. Se nos olvida reconocer que Él está en medio de nuestra situación y que a Él absolutamente nada se le hace grande, absolutamente nada se le hace imposible, absolutamente nada se le hace un obstáculo que no podamos salir de Él. Después de hacer la matemática, tienes que darte cuenta que si es algo imposible para ti, no es imposible para el Señor. Y en realidad muchas veces Dios nos va a permitir que nos encontremos en estas situaciones para que por fin nos rindamos nuestros recursos, rindamos todo lo que tenemos. Ese es el problema. No tenemos hambre. Tengo no sé cuántas veces diciéndoles, ok, de nuevo les voy a recordar, tenemos un problema con nuestra juventud. Un problema gravísimo. Yo tenía 12 años, no tenía mucho que comer, no tenía mucho que vestir, pero era un niño feliz. Tú tienes niños de 12 años regordetes con su propio cuarto, con propia comida, con ropa nuevecita y están ansiosos. Tenemos un problema, pero no tenemos hambre. No vemos la necesidad. Preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Y ustedes no son la única audiencia que me toca ministrar. Me toca ministrar también la audiencia a las 9 de la mañana. Una audiencia mayormente blanca, una audiencia que vive en un estatus socioeconómico muy diferente al de nosotros. Muchas personas muy educadas, muchas personas retiradas, muchas personas viviendo vidas bien take-it-easy, bien a todas. Y de nuevo la película, o sea, no estoy dando así como un anuncio de que la vayas a ver, pero ve a verla. Ahí sale mi Tijuana. Y sale lo peorcito de mi Tijuana. Y yo le pregunto al Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Allá está la necesidad. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? No, mijito, la necesidad está aquí donde tú estás. Porque esta gente tiene y no se da cuenta de que tiene. Porque esta gente está apática a mi mover y a mi bendición. Porque esta gente ha estado por mucho tiempo recibiendo las bendiciones. Y aún nosotros como inmigrantes en un país con una tradición cristiana como la que tenemos, estamos tan cómodos. Aquí es donde está la necesidad. Porque no hay hambre. Y una vez que tenemos hambre, entonces le decimos al Señor, Señor, pues mira, la verdad es que no me alcanza. No me alcanza. Pero aquí está lo que tengo. Y Jesús usa lo que le rendimos a sus pies.
Jesús es capaz de usarnos como su iglesia para hacer un impacto en esta sociedad. Más y más me doy cuenta que soy un misionero en este lugar, y más estoy convencido de que el Señor te ha traído a este país no nada más para venderte al sueño americano, sino para ser un misionero que alcanza las naciones en este país de donde gente de todo el mundo viene. Pero no tenemos hambre. Reunión de oración. Va a haber en inglés. Mucho de lo que se hable va a ser en inglés, y los cantos también se va a cantar partes en inglés. No voy. Esa es una mentalidad de inmigrante, no es una mentalidad de misionero. ¿Tú piensas que ellos tienen todo porque han sido cristianos por mucho tiempo? Sabes que no tienen nuestro fuego, no tienen nuestra pasión, porque nosotros hemos tenido hambre y sabemos lo que es vivir sin nada y lejos de Dios. Ellos crecieron en la iglesia. Pero llegamos aquí, vivimos un cristianismo, nos adaptamos al cristianismo, buscamos la iglesia más grande para ir y estar más cómodos, aire acondicionado, buenas sillas, un pastor que tenga su título y la historia. Porque no se trata de saciar nuestra hambre, sino de consumir. Versículo 8 al 9. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Entonces, mientras que Felipe está con la calculadora, no le alcanza la calculadora, no le alcanzan las cuentas, no le alcanza para la comida, ni siquiera hay un Norgate para ir a comprar la comida. Andrés, por otro lado, empieza a buscar en dónde hay, en dónde hay, en dónde hay, en dónde está. ¿Quién no tiene? ¿Quién tiene lo que el Señor puede usar? ¿En dónde está? ¿En dónde está el recurso que Dios puede usar? Y lo encuentra en un niño. Dicho sea de paso, el niño al parecer era el único que llevó lonche a seguir a Jesús. Su jefita le hizo un lonche. Sabemos que el pan que llevaba era el pan que comían los pobres. Apenas hasta el día de ayer me di cuenta por qué a mi papá le gustan tanto las tortillas de harina. A lo mejor él no sabe, pero yo les voy a platicar. La razón por la que le gustan tanto las tortillas de harina es porque él es de Sonora, y en estados como Nuevo León, Sonora, algunas partes de Baja California, sobre todo Mexicali y toda esa parte, el terreno no es bueno para sembrar maíz. No sirve el terreno. Por eso los mexicanos que viven en esos estados no comen tortilla de maíz. Las de maíz ni me las caliente, ¿sí o no, jefe? Porque en Sonora se come tortilla de harina, porque el trigo sí se da en ese terreno. Cuando los españoles llegaron, se rascaban la cabeza y dijeron: ¿cómo podemos alimentar a esta raza? No pudieron, tuvieron que investigar y ok, el trigo es lo mejor que se puede sembrar aquí. Yo no nací comiendo pan. Yo crecí comiendo una mezcla de tortillas de harina, y mi mamá del Distrito Federal, pues tortillas de maíz. Yo tuve lo mejor de los dos mundos: tortilla de harina y tortilla de maíz. Ok. Y algunas veces, fíjate, yo no sé, esta semana me puse a pensar, darme cuenta qué tanta hambre teníamos y darme cuenta de la provisión de Dios. ¿Sabes cuál era mi plato favorito para desayunar? Huevo revuelto con tortillas, así rompiditas, frititas, el huevito. No era el huevo con jamón, no era el huevo con chorizo, no era el huevo con tocino, era huevo revuelto con tortillas.
Me las comía tan a gusto porque tenía hambre y eso era algo que mis papás me podían comprar. Ahorita nuestros morros saliendo de aquí, ¿a dónde quieren ir? Y no se pueden ni poner de acuerdo. Unos quieren ir al Panda, otros quieren ir al In-N-Out, otros quieren ir al McDonald's. El pobre jefe bien frustrado porque pues no sabe ni a dónde manejar. Tenemos mucho, lo que no tenemos es hambre. El niño trajo todo lo que tenía delante del Señor y un aplauso para Andrés porque él encontró a este niño y dijo: aquí está la solución. No se ve como mucho, pero Jesús transformó el agua en vino. Vamos a traerle esto delante de él. ¿Sabes qué? Muchos, así como en el trabajo, pues no llevan lonche, pero este niño trajo lonche. Mujeres, por favor, asegúrense de que sus hombres lleven lonche. Amén, hombres. Levanten los 15 minutos antes para que se hagan. Estos piensan que están casados con Adelitas, no, hombre. Andrés no tenía comida, pero él encontró a alguien que tenía. Sabes que tú no lo tienes que tener todo, tú no tienes que tener la solución. Sabes que Dios es proveedor y sabes que cuentas también con una familia. Y lo que yo no tengo, alguien más lo puede tener. Tú no te tienes que preocupar si no eres un predicador. Tú no te tienes que preocupar si no eres un guerrero de oración. Tú no te tienes que preocupar si no tienes mucho dinero para ser generoso. En tus limitaciones, haz lo que puedas. Entrégale todo lo que tienes al Señor. Pero sabes que eres parte de una familia que si trabajan y sirven unidos, Dios va a hacer cosas maravillosas. Y luego les dice el Señor: pues siéntenme a la gente. Y se empiezan a sentar todos. 15,000, 20,000 gente sentaditas. Ya les anunciaron. Y es bien curioso porque dice la escritura que había ahí mucho pasto. Esto me recuerda al Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará ¿qué? Descansar. Siéntense, reposen. Él va a preparar mesa en delante de sus angustiadores. Él les va a dar provisión aquí en el desierto, como se las dio a los israelitas cuando estaban en el desierto. Y así el Señor lo hizo. Dios iba a usar a este jovencito. Lo que me hace pensar, ¿sabes qué? Si tú tienes 14, 15 años, if you're a teenager, please keep in mind that God is able to use you. Dios puede usarte aún si eres un adolescente. Este no es un rollo de grandes, este es un rollo de todos. Este es un rollo de todos. Este niño no sabemos de dónde vino, no sabemos quiénes eran sus papás, no sabemos cuál era su nombre, nunca escuchamos jamás acerca de él de nuevo en el texto bíblico, pero lo que sí sabemos es que este niño le ofreció su lonche a Jesús. Y una vez que rindió sus recursos, lo hermoso es que Jesús lo bendijo. Jesús lo bendijo de una manera muy abundante. Pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es lo que traería este niño? Bueno, sabemos que trajo 7 panecitos, 2 pescaditos, el panecito que comían los pobres y un par de sardinas. Mi mamá dice que su comida favorita cuando iban a la playa era comerse una torta de sardina. Cuando no hay mucho, lo poco que hay se disfruta. Este niño rindió sus recursos y luego vemos a Dios
haciendo algo muy especial, porque Jesús es capaz de bendecir nuestros limitados recursos. ¿Lo puedes creer? A lo mejor no tienes mucho, pero si tienes al Señor, Él es capaz de bendecir tus recursos. Lo único que necesitas hacer es observar, creer, confiarle tus recursos al Señor. Fíjate lo que Jesús hizo con los recursos de este niño. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias con lo poquito que tenía en sus manos, le dio gracias a Dios y lo distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Todos llegaron a comer. Todos comieron. Todos quedaron satisfechos. Tú y yo no sabemos lo que es tener hambre y nos hemos acostumbrado, muchos de nosotros, a vivir satisfechos. Y sabes que en la tierra de la abundancia muchas veces vas a comer aunque no tengas hambre. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Nadie, soy el único comelón. Verán, el día de ayer fuimos, como supimos por ahí que algunos de entre ustedes se comieron una barbacoa de chivo y toda la historia. Le digo a Yemima, no, pues sabes que no me puedo quedar con ganas. Fuimos, me compré unos taquitos de barbacoa, me los comí bien ricos a todo dar. Esto era como a la 1 de la tarde. Entonces llega por ahí las 6 de la tarde y pues no hay hambre. No hay hambre, y entonces mi mamá dice, ¿qué vas a querer cenar? Y le digo, mija, pues no tengo hambre. Pero luego empecé a hacer cuentas. Pero luego van a llegar las 7, las 8, las 9, las 10. Y le digo, mija, pues ¿sabes qué? Porque me dijo, es que mira, te puedo hacer una sopita de mariscos, le echo honguitos y le echo camaroncitos y toda la historia. Bueno, pues para que no me dé hambre a las 8 de la noche, hazme la sopita, pues. Y me la comí. Aprendemos a estar satisfechos. Mi pregunta es si este principio lo podemos traducir a nuestras vidas espirituales. Yo creo que sí, pero no lo hacemos. No venimos delante de Jesús constantemente para que nuestra hambre espiritual sea saciada. Andamos moribundos por una semana entera para por fin darle una mordidita a una pizca de pan el fin de semana. Algunos de nosotros es cada 15 días o cada mes. Y Jesús lo que quiere es darnos hasta saciarnos. Porque Jesús es el único que verdaderamente satisface. Una vez que quedaron satisfechos, dice el versículo 12, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. ¿Qué tal? Sobró. Di conmigo, sobró. Sobró. Y mira nada más, así es que así lo hicieron, versículo 13. Con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. No le sobraron 12 pedazos, llenaron 12 canastas. El Señor multiplicó lo suficiente para que todos se dieran cuenta que Él es capaz de dar plenitud, de dar a manos llenas. Ahora, esto no lo escuchamos de Juan, esto lo escuchamos de Mateo. Dicho sea de paso, este es el milagro, el cuarto milagro que hace el Señor, que cada uno de los evangelios lo relata. Pero Juan no habla de lo que yo voy a hablar. Voy a comenzar a hablar brevemente ahorita de lo que dice Mateo. Mateo continúa con ese relato, y el relato continúa que Jesús eventualmente está caminando por el agua sin mojarse, caminando sobre ella. Bueno, Mateo lo que nos relata es de que el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, en Mateo capítulo 14 está
está el relato de lo que estamos estudiando en Juan. Pero en Mateo capítulo 15 hay un nuevo relato, una segunda ocasión en donde Jesús alimentó a otra multitud. Esa otra multitud no eran 5,000 hombres, esa otra multitud eran 4,000 hombres. Esa otra multitud no eran de 15,000 a 20,000 personas. Esta otra multitud eran de 12,000 a 15,000. Vaya, un poquito menos de personas. Pero lo que Mateo está diciendo es que Jesús constantemente estaba satisfaciendo el hambre de las personas. Y la primera vez que lo hizo entre judíos, lo hizo entre aquellos que iban a poder reconocer: wow, sobraron 12 canastas de pan, una canasta para cada tribu de Israel. Pero en Mateo capítulo 15, Él no lo está haciendo. Él no está haciendo este milagro entre judíos. Él está haciendo este milagro en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era conocida como la tierra de las 7 naciones, En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 1 dice lo siguiente acerca de esa tierra, porque esta es la tierra que Dios le prometió a los israelitas. Dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. ¿Te fijas? Cuando Israel salió de Egipto, Dios los quiere llevar a la tierra de Canaán. Y los está animando y les está diciendo: ustedes van a llegar y ahí hay 7 naciones más fuertes y grandes que ustedes. Son los hititas 1, los gergeseos 2, los amorreos 3, los cananeos 4, los fereceos 5, los heveos 6 y los jebuseos 7. En Mateo capítulo 15, cuando Jesús le da de comer a una multitud de 4,000 hombres, 12,000, 15,000 personas, ¿sabes cuántas canastas sobran? 7. Una para cada nación. Haciendo evidente que Jesús no solamente es el proveedor del pueblo de Israel, del pueblo judío, sino que Él es el proveedor también de gente como tú y como yo, que somos gentiles.